Buenos días. Eh, el día de hoy nos convoca una de las actividades que es para mí más importante de mi trabajo y de mi función como directora del Centro de Investigaciones, y es la divulgación de los resultados de investigación de los estudiantes. Hoy nos acompaña Sebastián Vera Carmona, que nos va a exponer los resultados de una investigación que comenzó, como todos los proyectos, con una mirada determinada o un título determinado, pero que finalmente eh, tuvo otra mirada. No es nada nuevo, no es nada raro. Los proyectos son eso, proyectos. Sebastián, tenés entonces entre 30 a 40 minutos para exponernos los resultados de la investigación, y posteriormente pues le daremos cabida a las preguntas, intervenciones y dudas. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Profelina. Muy buenos días a todos. El día de hoy, pues, en esta divulgación, voy a compartir la presentación que traje. Ahí se está viendo. Se está Se viendo ahí. está cargando, ya se está viendo, sí. Se ve que cambia de página. Sí, sí, un poquito más grandecito de pronto. Ponlo en modo pantalla completa, por favor. Eso. Entonces, espere. Vamos a presentarla más bien por este lado. Ahí se está viendo. Ahí. No, no. No, todavía no. Está cargando. Ahí se ve. Sí, Está ahora sí. cargando, ya sí. Listo. Bueno, entonces, la presentación es la política pública de restitución de tierras, fallos de política y efectos inesperados. Sebas, qué pena te interrumpo. Ponlo en pantalla completa, por favor. Yo ahí lo tengo en pantalla completa. Es en pantalla completa en la presentación. No, ahí dice que por asuntos del efecto espejo no permite. Ok, vale, dale entonces. Porque yo aquí en el PowerPoint sí la tengo en pantalla completa. ¿Y se ve? Sí se ve, de pronto un poquito más grande si la puedes colocar, y ya ahí nos vamos. Eso, muy bien, así está bien. Listo. Pues la asesora del proyecto de investigación fue la profesora Francis Corrales, y quien en su momento hizo la evaluación ante el comité de trabajos de grado fue la profesora Sandra González. Entonces, como muy bien lo decía ahorita la profe Lina Arbe, pues esto fue, por un lado, fue producto de la investigación fallos en la política de restitución de tierras, el caso es San Carlos 2011-2019. Yo en una parte posterior también voy a mencionar varias cositas sobre San Carlos, que fue lo que encontré pues después de una charla amena con quien en su momento en 2020 era la directora de Paz y Posconflicto allá en San Carlos, también del profesor Carlos Olaya, que es un gran conocedor del Oriente, y varias entrevistas eh, que se hizo con varios pobladores de San Carlos. Entonces, pues esto se da en el marco de la convocatoria para proyectos de investigación presentados por estudiantes de pregrado de Derecho y Ciencia Política. Y esto más enmarca, profe, y que nos escucha hacia un proyecto más ambicioso que se tiene pues como para años venideros, que
que es una investigación que lleva en construcción, que quería hacer como buscar las similitudes, diferencias, hacer un paralelo entre lo que es la restitución y la recuperación de tierras, dos modos de reobtener tierra y territorios en Colombia en contextos de posconflicto. Esto pues enmarcado en que en años anteriores pues también se ha realizado trabajo comunitario con población que está en procesos y en lucha de recuperación de tierras. Entonces es como mostrar de que son dos mecanismos, el uno legal, el otro informal, donde el Estado de algún modo por acción o por omisión dificulta que los pobladores rurales, llamémoslos ciudadanos, personas, aunque pues con el término, el concepto ciudadanos hay muchas dificultades debido a la no garantía de sus derechos, donde el Estado no se vuelve como un aliado para que esos pobladores logren recuperar tierra y territorio de la cual fueron despojados por diferentes actores, tanto armados como económicos y con intereses sobre los territorios. Bueno, entonces para esto de restitución de tierras, pues yo traigo como antecedente, para no retomarme muy lejos, traigo de antecedentes la sentencia T025 del 2004, donde donde se presenta, donde se declara el estado de cosas inconstitucional y donde los motivos pues, de los que expone la Corte son la gravedad de la situación de vulneración de derechos, donde se presenta una violación masiva de múltiples derechos, donde varios de los fallos de lo que se presenta, de lo que venía desde 1997, se presenta pues un elevado volumen de acciones de tutela, ¿cierto? Debido al incumplimiento de los derechos de la población desplazada. Muchas de las autoridades habían omitido adoptar los correctivos requeridos. La vulneración de derechos no era imputable a una única entidad y pues en este tema de la coordinación interinstitucional, que más adelante vuelvo a tratarlo, ha sido una de las situaciones más complejas que ha tenido el Estado. También la de la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, la insuficiencia de recursos, que este es otro tema que a lo largo de esta sentencia del 2004 hasta lo que se tiene pues con lo que se hizo la entrevista con la funcionaria de allá de San Carlos, también se hizo mucho énfasis en el tema de los recursos, que ha sido una constante. También el magnitud del problema frente a la capacidad institucional, donde no se responde oportuna ni eficazmente, que ha sido también otro de los que a lo largo de la historia, pues incluso si retomamos mucho antes de lo de restitución de tierras y nos vamos a otro tema como sería la adjudicación de baldíos, siempre la capacidad institucional ha dejado mucho que desear. Más adelante pues con la restitución de bienes en el marco de la reparación, estamos hablando pues de la ley 975 del 2005, que es pues, la ley de justicia y paz. La definición que se le colocó ahí a restitución es la relación de las acciones que propenden por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito, que es similar a la definición que le dan de restitución también en la ley 1448-2011. Entonces, sobre el auto de seguimiento del 2010, el auto de seguimiento 219 del 2011, por medio del cual se hace seguimiento a las acciones adelantadas por el gobierno nacional para la superación del estado de cosas inconstitucional. En ese auto de seguimiento a lo que llega a la Corte Constitucional, varias de las conclusiones son en relación a que hay falencias de capacidad institucional, de coordinación y de esfuerzo presupuestal. No hay avance sistemático e integral del goce efectivo de los derechos, que eso fue lo que se remarcó en la sentencia T025 y desde antes con este asunto de la gravedad de la situación de vulneración de derechos.
el contexto pues, de la política pública de restitución de tierras, ¿cierto? Estamos hablando de la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras. Al interior de esa ley, ¿cierto? Se marca pues uno de los ítems que es la restitución de tierras, ¿cierto? Donde se hará bien sea donde en la restitución se tendrá tanto en cuenta bien sea la restitución del predio en compensación económica o una reubicación según las circunstancias y los modos en que se encuentre quién es el beneficiario de la restitución. Entonces, cuando yo hablo de que surge por conflictos, se desarrolla durante conflictos y genera nuevos conflictos, esto va en relación pues, a nuestro contexto social nacional, de que es un contexto donde siempre se han presentado conflictos armados, porque son varios conflictos, de que previo al 2011 pues seguía existiendo una confrontación bélica con guerrillas, con nuevos grupos que fueron pues creados a partir de la desmovilización de las autodefensas unidas y demás. Se desarrolla durante conflictos, esto pues se evidencia en diferentes conflictos sociales, no necesariamente tienen que ser armados, pero sí en muchos conflictos donde en la política, en la construcción de la política de restitución de tierras, pues en su momento quienes fueron opositores a lo que se pensaba y se escribió en un primer momento en la ley. También genera nuevos conflictos y esto se debe porque en el momento del proceso de restitución de tierras en muchas partes era muy difícil la restitución. Más adelante hablaré de las zonas microfocalizadas y en donde estos procesos de restitución han llevado a nuevos conflictos, incluso pues uno de los casos más recientes fue, si no estoy mal ahorita, en julio o en junio, donde en el Meta asesinan a varios funcionarios de la unidad de restitución de tierras que están haciendo el levantamiento de catastro multipropósito. Entonces también pues muchos de esos conflictos donde, como en el caso del Urabá, retomando pues los estudios que hizo la profesora Sandra González, ahí se dice que mucho de lo que ocasionó esos procesos de restitución de tierra fue que agravaron la actitud de muchos grupos armados frente a los beneficiarios de la restitución. Entonces, incluso varias veces en varios conversatorios que se hizo allá en la facultad, se mencionaba mucho de que incluso yendo el juez, yendo el ejército, yendo la policía, el SMAT con el beneficiario de la restitución, era muy difícil restituirle el predio. Siendo pues el beneficiario, lo que quería era la restitución del predio, porque ya cuando la restitución del predio se vuelve muy compleja, pues ya pasa a ser una compensación económica o a una reubicación en un lugar con condiciones similares a las del predio. Listo, entonces pues en la ley 1448 se tiene pues la definición de víctimas, que son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 85. Eso lo modificaron porque antes estaba desde el 91, una sentencia de la Corte en el 2012 modifica lo del año. Como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Que esa parte final, la aceptación del conflicto armado interno, fue otra de las grandes discusiones al interior del diseño de la ley 1448, debido a que al aceptar un conflicto armado interno se estaba dándole legitimidad a otro actor armado que se disputaba el territorio colombiano. Pues la presente investigación no desarrolla mucho la etapa del diseño ni de la formulación de la ley 1448 ni del asunto discursivo por parte de los actores implicados en la construcción de dicha ley.
En el artículo 71 de dicha ley se da la definición de restitución, donde la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley. Esa definición de restitución es muy a la par de la definición que dan también de restitución de la ley 975. Para ello traigo pues primero que todo el asunto de política pública, ¿cierto? Ya metiéndonos pues en la parte teórica, es en el sentido de si es una reacción o una interacción, teniendo pues presente la política pública de atención a población desplazada, que fue lo que surgió pues a partir de la sentencia T025 y de la ley 975, donde pues se le plantea al gobierno que es desarrollar varias acciones para poder restituir y hacer un goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Entonces, mientras que, bueno, en la parte teórica está la de reacción, que es respuesta reactiva del Estado ante situaciones problemáticas que pretenden ser modificadas a través de un conjunto de instrumentos, acciones y objetivos considerados de interés o beneficio público. La que tiene que ver con interacción es producto de interacciones entre el Estado, sus dirigentes, con otros actores económicos y sociales, considerándose así como procesos no lineales de toma de decisiones, con un campo de disputa discursiva y de intereses donde cada actor quiere introducir en la agenda pública sus necesidades. Entonces, mientras en la política pública de atención a población desplazada se le hizo demasiado énfasis a la acción humanitaria de emergencia, donde se tenía pues en el diseño que iba a ser complementaria y en la práctica resultó siendo la principal o el único apoyo estatal hacia muchos de la población desplazada, donde también pues el asunto de los requisitos de visita domiciliaria hacían retardar mucho dicho apoyo de atención humanitaria, donde también se presentaron deficiencias de capacidad institucional y donde otros programas que traía esa política, como la estabilización socioeconómica y soluciones de vivienda, se demoraban 2 años, o sea, no había una eficiencia en dicha política, y donde otras donde se hace énfasis era la no participación efectiva de parte de la población desplazada en la construcción y concepción de dicha política, ¿cierto? Teniendo pues presente que para política pública, para poder hablar de que si es pública, pues la parte que tiene que ver con los beneficiarios, los participantes, tienen que ser de forma activa y proactiva. Entonces, para la ley 1448, teniendo ellos como de antesala lo ocurrió pues con la política pública de atención a población desplazada, se crean varios espacios donde se va a escuchar a las mesas de organizaciones de víctimas, cooperación internacional, diferentes entes académicos, con el propósito pues de que si hubiera una participación efectiva por parte de actores no estatales. Entonces, para la ley 1448 eso es una combinación entre esa respuesta reactiva y esas interacciones, ¿cierto? Teniendo presente pues que otros actores que cuando se presentaron como opositores a la ley 1448 no deseaban que varios temas ingresaran pues a la ley como tal, en especial en lo que tenía que ver con restitución de predios en zonas que geoestratégicamente se pueden utilizar para megaproyectos y cultivos ilícitos y demás economías que solo son pertinentes para unos pocos. Entonces yo para hacerle pues dicho análisis a la política pública de restitución de tierras, opté por una metodología donde se da a partir del modelo NATO. Eso es una teoría pues propuesta por el profesor Hood por allá en los años 80, que retraía pues por el profesor Fontaine, y más adelante Citón cuando trata lo de los fallos de política y los efectos inesperados. Entonces en el modelo NATO pues que son
4 rubros: modalidad, autoridad, tesoro y organización. Es como para darle una mirada estructural a lo que tiene presente la política pública de restitución de tierras. Entonces, mientras en modalidad tenemos el catastro multipropósito, el registro único de predios de tierras abandonadas y el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. El catastro multipropósito es pues uno de los instrumentos que la ley 1448 desea poder darle un abordaje mucho más óptimo a los predios, ¿cierto? Donde se va a hacer una georreferenciación, donde se va a esclarecer bien el tipo de predio que es, su ubicación, si es propiedad, si es posesión o si es una ocupación. Ese pues ha sido otro de los grandes dificultades que ha tenido el Estado, y es sobre la claridad de los baldíos. Bueno, el RUPTA, ese registro proviene de la antigua liquidad de Incoder, ¿cierto? Que ese fue el registro que se utilizó pues en cierta medida para darle respuesta a la vulneración de derechos que se está presentando, pues lo que se evidenció en la sentencia del 2004 y en la ley de 2005. El RTDAF, el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, es pues el registro que se crea a partir de la ley 1448 y en donde ahí se esperaba pues las solicitudes de restitución de predios. En la parte de autoridad tenemos pues leyes, decretos y sentencias. Las leyes que son las que tratan, yo en el artículo de investigación, yo en la parte final tengo un cuadro donde habla sobre las diferentes leyes, decretos, sentencias, también los COMPETs que han tratado sobre el tema de restitución de tierras. En la parte de tesoro tenemos el fondo de restitución. De los 4 puntos aquí abordados fue en el que menos me abordé, por temas de que, aunque uno pues escucha y ve las cifras que da restitución de tierras, Colombia compra eficiente, lo que se dice en rendición de cuentas, y lo que uno pues escucha de varios funcionarios, de lo que respondieron en varios derechos de petición y demás, yo sé pues que hacer un análisis a profundidad en la parte de tesoro implica pues mucho, un análisis muy económico, de macroeconomía y temas así. Entonces fue como el rubro donde menos énfasis hice, debido a las capacidades académicas de uno. En el ítem de organización tenemos pues a la unidad administrativa especial en gestión de restitución de tierras despojadas. Tenemos a los jueces y magistrados de tierras, quienes cumplen un papel vital para las sentencias ante casos donde se presentan varios solicitantes de restitución, o bien sea de indemnización hacia un mismo predio, cuando se presentan varios solicitantes. Entonces, en dicho modelo nato, los rubros que yo traigo acá, cuando se analizan al interior de la política pública, se observan varios fallos, y entre ellos varios efectos inesperados. El efecto inesperado es el principal argumento con el cual yo voy a mostrar por qué el fallo de política, en el que yo me voy a centrar principalmente, que es el incumplimiento de garantizar efectivamente los derechos fundamentales de todas las víctimas del conflicto armado, bien sea restitución material, administrativa, judicial. Entonces, para ellos, pues, abordando la teoría de un profesor francés, Philippe Sitton, fallos de política lo considera pues falta de coordinación entre los resultados esperados, objetivos de la fase del diseño, y los resultados alcanzados, la fase de implementación. Entonces, en dicha definición, teniendo pues en cuenta que lo vamos a leer es en función de los instrumentos, ¿cierto? De estos que se trae aquí en el modelo nato,
lo que sea es pues que el objetivo de la restitución de tierras era pues garantizar efectivamente los derechos fundamentales de todas las víctimas del conflicto armado. Entonces para ello, ya empezando con una primera polémica, que es el número de hectáreas restituidas. Entonces por allá para los años 2015, que en su momento era el director de la Unidad de Restitución de Tierras, de apellido Sabogal, él mencionaba que no había una claridad sobre cuánto había sido la tierra despojada y la tierra abandonada forzosamente en Colombia. Entonces él decía que la cifra estimada era alrededor de 2 millones, mientras que el Observatorio de Restitución de Tierra, la Fundación Forjando Futuros y diversas entidades han mencionado que el número de hectáreas que se deben de restituir son alrededor de entre 6 y 7 millones de hectáreas. Incluso el ministro de Agricultura en el 2011 también mencionaba que eran alrededor de 7 millones de hectáreas que habían sido despojadas. Entonces el objetivo de la ley era pues restituir igual cantidad de hectáreas. Y entonces para el año 2021, esta cifra de abril, las hectáreas que van restituidas hasta el momento han sido 397,000. Cierto que si lo comparamos pues con la meta, que son 6.5 millones, estamos muy lejos de dicho cumplimiento, teniendo en cuenta pues que la política pública de restitución de tierras en el marco pues de la ley 1448 tenía en principio una duración de 10 años, o sea que en este 2021, que se cumplen 10 años de la ley 1448, se debería tener grandes avances en el tema de hectáreas restituidas. Algo similar también ocurre con el número de casos a restituir, donde de 300,000 casos a restituir solo se han restituido 10,692. En su momento pues también este director de la Unidad de Restitución de Tierras mencionaba que solo eran 80,000 casos a restituir. Bueno, sobre las zonas microfocalizadas, que fue uno de las situaciones problemáticas debido pues a la perseverancia de conflictos presentes en el territorio nacional, hubo varios departamentos que se demoraron en ser microfocalizados, que posteriormente sí lo fueron. En el 2019 se microfocaliza el último departamento, que es Arauca. Antecitos de eso, 2018, también 2019, los departamentos del Cauca y del Meta, que eran pues también, que han sido departamentos muy golpeados aún por el conflicto armado. Entonces en este tema de zonas microfocalizadas, donde ha sido de algún modo un pretexto por la Unidad de Restitución de Tierras del por qué no han podido agilizar con dicha microfocalización y llevar a cabo, bien sea resolver mediante etapa administrativa o mediante etapa judicial, lo que ha mostrado pues es que hay un factor explicativo muy complejo de lo que ocurre con la restitución de tierras, y es que hay muchos opositores, los mismos que se presentaron en la ley 1448 en la formulación del proyecto, como también del 2011 para acá, que de algún modo, o sea, tanto en vía administrativa, en vía judicial, más adelante lo expondré, como también en el territorio, no desean, y para ello generan varias prácticas. Una de ellas es la incurrir de nuevo en el generar terror, generar miedo a través de las armas, para que no se presente dicha restitución, o de que los solicitantes no deseen continuar con los procesos de restitución. Entonces, en los fallos de política tenemos varios argumentos para explicar la presencia de dichos fallos. Dos de los argumentos se presentan en la etapa del diseño, que uno de los argumentos es la no viabilidad, que son las limitaciones que la propuesta puede encontrarse durante la formulación de la política.
Otro de los argumentos es el interés de los grupos de interés, que es el nivel de interés por parte de los responsables de formular las políticas en relación con los gremios implicados, ¿cierto? Que eso se presentó mucho con quienes eran los opositores a la ley 1448. Y el tercer argumento que se presenta en la etapa de implementación, que es lo que nos interesa sobre los instrumentos que tiene la política pública de restitución de tierras, y es el siguiente, son los efectos inesperados, que son que los actores e instituciones pueden introducir nuevos elementos durante la implementación. En la parte teórica no se dice si estos efectos inesperados pueden ser positivos o negativos, que eso pues en su momento los comentarios de la profe Sandra González me decía pues si eso era positivo o era negativo, y pues en la parte teórica son efectos inesperados, ya el investigador es el que le da la connotación de si son positivos o son negativos, que yo pues más adelante diré que no son efectos tan inesperados, que eran cosas que se veían venir, que tanto cuando se hace esta lectura del incumplimiento del goce efectivo de los derechos, uno se da cuenta de que esos efectos muchos ya se veían que se iban a presentar. Entonces tenemos pues las dificultades de índole técnica, humana, financiera y normativa, que es de lo que se ha presentado pues en la implementación de la ley 1448, en especial lo que tiene que ver con la restitución de tierras. Sobre la variedad de registros de solicitudes de restitución, aquí es bueno recordar de que el registro único de propiedad de tierras abandonadas, que es proveniente del INCODER, era algo que en su momento no se tuvo bien presente en la ley 1448. Entonces cuando ese otro registro llega a manos de la unidad de restitución de tierras, ellos se saturan, pues esa es la concepción que dicen en rendición de cuentas, que ellos se saturan de solicitudes que, aparte de las que tenían del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, les toca también cargar con ese registro. También tenemos pues la complejidad y particularidades en casos, lo que dificultan las sentencias, y esta complejidad se basa en el trato que da la ley 1448 con los terceros de buena fe exenta de culpa, y que más adelante una sentencia allá en el 2016 también menciona de que hay otro actor muy presente, que son los segundos ocupantes, ¿cierto? Que son pobladores que no tuvieron nada que ver con el conflicto armado, y que al ser población migrante, ellos llegaron pues a otras tierras que estaban abandonadas o que habían sido despojadas y se acentuaron ahí, mientras que los terceros de buena fe son pues diversidad de actores. Ahí hay actores bancarios, ahí hay empresas multinacionales, hay testaferrato, se presenta una diversidad de actores donde alegan que si tienen el título, o que hubo una compraventa, o que ellos de ningún momento fueron, de que de ninguna forma ellos tienen alguna relación con ese despojo o con el abandono forzoso que se presentó. Entonces esa ha sido otra de las complejidades que ha tenido la rama judicial, tanto los jueces como los magistrados de tierra, para dar sentencias sobre dichos casos donde hay varios solicitantes que reclaman un mismo predio, y que uno de esos solicitantes de algún modo puede tener nexos o haber tenido nexos con actores armados o con quien fue parte del despojo. También se presentan pues diversos solicitantes de restitución con alta posibilidad de fraude, pues eso también se escuchó de la directora de Paz y Posconflicto allá en San Carlos, donde cuando se presentó para la creación de la ley, todo eso, y hubo en ese primer momento solicitudes masivas por parte de diversos solicitantes,
Eso se presentaba para muchos que en realidad no habían sido víctimas del conflicto armado, ingresaran dichas solicitudes para ver si se les daba algún tipo de indemnización económica. Entonces, en esta alta posibilidad de fraude también mucho testaferro, mucho despojador ven ella una oportunidad, que eso es lo que yo menciono como una ventana de oportunidades para poder legalizar tierras despojadas. Entonces, otros pues, de los efectos inesperados, los opositores de la restitución a través de la figura jurídica de poseedores de buena fe exenta de culpa tienen una ventana de oportunidades para legalizar tierras despojadas, que ese ha sido pues uno de los casos más complicados por parte de la rama judicial, también en la etapa administrativa, donde ahí se ha marcado ese interés político y económico por parte de grandes terratenientes y de multinacionales y demás, donde de algún modo logran y buscan ese asunto, bien sea de legalizar tierras despojadas o de solicitar indemnizaciones económicas. Pues de los principales, quien ha tenido principales órdenes para devolver tierras han sido varios bancos, entre ellos el Banco Agrario, y uno de las multinacionales que más ha tenido ese tipo de líos ha sido Cementos Argos, donde han tenido que devolver diversas tierras, y a pesar de que ellos argumentan que fueron compradas de forma legal y todo eso, pues lo que a los autos y a las sentencias que han llegado pues los diversos magistrados han sido que han habido diversas falencias y demás, en las cuales dichos bancos y terratenientes y multinacionales se han aprovechado del despojo de tierras. Sebastián, te pido un favor, está mal el volumen de tu voz y de pronto ir concretando el asunto. Dale, listo. Bueno, tenemos también por la imposibilidad de restituir tierras en zonas ambientalmente protegidas, la dificultad en donde se hace restitución de tierras y se presenta industria minera o proyectos agroindustriales o megaproyectos. También pues la poca eficacia en la coordinación y articulación interinstitucional, donde tanto la unidad de restitución de tierras como el análisis que uno hace, hay una dificultad para coordinarse con la Oficina de Instrumentos de Servicios Públicos, con el Supernotariado de Registro, con Catastro Multipropósito, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces ha sido otra de las falencias que también se había mencionado desde el estado de cosas inconstitucional, también desde la Junta de 2004, y entonces sobre esa coordinación institucional. Entonces, para el caso de San Carlos, lo que se evidenció pues era de que varias de las dificultades que se presentaban era de que había que realizar los trámites administrativos en Medellín, donde se le dificultaba a los adultos mayores el viaje. También pues se evidenció la falta de recursos económicos, donde pues allá la directora de Paz y Conflicto, también el profe Carlos Olaya, varios beneficiarios de la política, como también incluso el mismo alcalde, hablaba de que siempre pues se presenta esa falta de recursos económicos del fondo de restitución, del fondo para proyectos productivos, crediticios y programas sociales. Y uno de los temas fue que a mediados de febrero del 2020 la directora de San Carlos me comentaba, y era sobre la nula voluntad política de que el director de la unidad de víctimas era un acérrimo defensor del uribismo, y ahí es uno pues otro de los puntos que yo toco en el artículo, y es sobre de cómo esas instituciones que en un primer momento se suponen que deben de, pues como dice la teoría, deben de ser apolíticas, pero cuando uno va a la práctica y todo eso, ese uribismo que fue muy marcado en la unidad de víctimas, en la unidad de restitución de tierras, en el Centro Nacional de Memoria Histórica a partir del 2019, que están muy de la línea con los mismos opositores de la ley 1448. Entonces ahí se ve varias negligencias,
una insuficiencia o deficiencias de la capacidad institucional, y esto se veía reflejado en que las seccionales territoriales están en desacuerdo con la sección principal. Otra de las cosas que se presentaba era el testaferrato de quien compra barato, auspiciado por guerrillas o paramilitares, muy pues de la mano de lo que mencionamos ahorita en los efectos inesperados, de que también se presentaba que hubo personas allá en San Carlos que vendieron, que no querían volver, y en la restitución de tierras dieron pues una manera de obtener nuevos ingresos. Otro de las cosas que se mencionaba allá en San Carlos era que el proceso de la verdad se dificultaba por lo temerosos que eran los reincorporados y reincorporadas sobre el tema. También pues viveza por parte de víctimas que son beneficiadas y no habitan las tierras, entonces ahí se generaba como un tipo de burbuja inmobiliaria donde muchos pues fueron beneficiados de la restitución e inmediatamente querían vender, ¿cierto? Teniendo presente que la ley hablaba de que en los primeros 2 años no se podía vender el predio. Y otra de las situaciones que a mí me parece muy complicada, que se la escuché pues al profe Carlos Olaya, y que ese ha sido otro de los temas que la ley no mencionó, que siempre se ha tenido muy oculto, y es una situación de dificultad, y es la de los jornaleros, población migrante, pues quienes van y trabajan por días en diferentes fincas, y que pues, o sea, que estos jornaleros se quedan sin trabajo por falta de contratos con quienes tenían la propiedad, la posesión o la ocupación sobre los predios. Las conclusiones pues a las que se quiere llegar es que hay una similitud de los fallos de política y de efectos inesperados de la política pública de restitución de tierras con lo expuesto en el estado de cosas inconstitucional del 2004 y el auto de seguimiento 2019-2011. Esto en que lo que tiene que ver con ese incumplimiento del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas. Esa ha sido pues una constante que se ha remarcado mucho, y es de que el Estado no ha podido garantizar dichos derechos, y de que este es muy en relación con esa otra investigación que se tiene a futuro, y es de que la lucha por la reivindicación de los derechos sobre las tierras y los territorios, tanto informal como formal, es una lucha ardua de mucho tiempo que lastimosamente corre sangre en dichas luchas, y de que es una tarea muy ardua el de esperarse que el Estado por acción u omisión logre garantizar dichos derechos. Y ya pues ahí doy como conclusión, ya pues por parte de la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián. La verdad me parece muy interesante tu trabajo. Me parece que aporta muchas posibilidades de discusión y análisis, y no sé si alguien de las asistentes tiene preguntas, anotaciones. Yo por el momento tendría 2 preguntas. Primero, ¿por qué se escogió específicamente el municipio de San Carlos, teniendo en cuenta que San Carlos hace parte de un conjunto de municipios del oriente antioqueño que han tenido desafortunadamente una historia con el conflicto colombiano bastante complicada de la violencia? Y segundo, ¿por qué se cambia el tema? O mejor, la investigación tenía un título y ahora vos presentas otro. Quisiera saber por qué el cambio. Eso es por ahora lo que yo tendría que decir. Sebastián, está el micrófono apagado. Ahora sí, se escucha. Sí. Bueno, San Carlos ha sido pues por
fue por varios motivos que se dio la escogencia de San Carlos. Una, porque pues teniendo presente la riqueza hidrográfica que tienen, de que allá hace parte varias plantas hidroeléctricas que tienen pues EPM. Dos, por el asunto bien mencionadas, profe, sobre lo marcado por el conflicto armado, donde San Carlos pues hacía parte de una parte que estratégicamente era muy peleada por los diferentes grupos armados, teniendo pues presente la vía hacia Puerto Nare, la cercanía a la Medellín-Bogotá, la influencia pues que tiene, que quien dominaba las cercanías a la Piedra del Tabor podía tener una gran visibilidad y también un buen tipo de estrategia militar para el control de dichos territorios. También San Carlos se escogió porque cuando uno lee las rendiciones de cuentas de la Unidad de Restitución de Tierras, las primeras, que son las del 2012 y 2013, que dicen muy poquito, solo se habla de San Carlos, como, o sea, un caso como en específico se menciona San Carlos, Granada, que son como, pues yo no me atreveré a decir que la prueba piloto, pero sí en las primeras partes donde la Unidad de Restitución de Tierras mencionan, y más porque cuando se da pues esto de Retornar es Vivir, diferentes programas auspiciados por la alcaldía y por la gobernación de Antioquia para el retorno de los desplazados de San Carlos durante 2006, 2009, 2010, de población pues que acá en Medellín no logró adaptarse, tener oportunidades y demás, y que regresan otra vez a San Carlos y se presenta una formalización masiva de predios. Cuando en el 2012-2013 uno lee pues esa rendición de cuentas que hace la unidad de restitución, ellos hablan de que fue muy exitoso el caso de San Carlos debido a esa formalización masiva. También incluso el director de Agencia Nacional de Tierras hace unos años que estuvo en una presentación allá en el bloque 10 de apellido Gaviria, no recuerdo bien el nombre del director. Él hacía énfasis y él decía que uno de los casos exitosos sobre restitución de tierras era en San Carlos, ¿cierto? Y yo en ese momento pues me pensaba mucho que el opuesto en términos teóricos de un proceso exitoso son los fallos. Entonces yo quería ver y observar por qué en San Carlos no era tan exitoso como la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y diversas entidades institucionales decían eso. De cuando uno va a San Carlos y se presenta pues lo que ya acá más adelante, lo que se presenta en San Carlos, que son pues una de los muchos factores que se presentan allá, uno se va dando cuenta de que eso no es tan exitoso y de que yo tenía pues una discusión conceptual sobre que la formalización de predios no es, bueno, hace parte de lo que es la reparación integral, ¿cierto? De lo que es la restitución, pero no termina cumpliéndose esa reparación integral en su totalidad, porque la reparación integral, que va muy de la mano de lo que es la etapa post-fallo, que tiene que ver con tema de que aparte de que se le restituya el predio, tiene que haber subsidios de vivienda, prestaciones crediticias, apoyo técnico por parte del SENA y otras entidades para poder que los beneficiarios de la restitución de tierras logren quedarse en dichas tierras y que no por otros motivos, bien sea de conflicto armado, tengan que volver a alejarse de los territorios. Entonces ahí en esa parte sí, con San Carlos sí se tenía pues como esa mirada. Claro está que también pues sería el municipio de Granada o el municipio de San Francisco. Habían varios municipios que presentan como ese tipo de similitudes, pero se escogió pues San Carlos por dichas razones. Y en cuanto, profe, a la segunda pregunta de por qué se cambia, pues en su momento
con la profe Francis se abordaba dicho tema, también pues por algo que varias personas por allá en el Cauca me decían sobre el uso de la información, y era porque mi discusión era porque, bueno, en su primer momento era realizar entrevistas en profundidad con diversos beneficiarios de la ley 1448, y que claro, cuando yo en un primer momento se identifican estos tipos de efectos inesperados donde claro se podían presentar, que uno podría estar conversando con testaferros, con quien se aprovechaba de la viveza, de que, de que podían haber obviamente quienes eran muy defensores a ultranza del uribismo y todo eso. Entonces yo en parte me estaba desligando de realizar muy en profundidad ese tipo de entrevistas, porque uno no sabía con qué tipo de, de personajes, de beneficiarios de la ley podía encontrarse. Y en otro caso era pues ese ha sido como un tema que yo he llevado mucho en discusión, y es sobre la instrumentalización que puede tener uno como investigador ante, ante quien, entre comillas, es su objeto de estudio, que en verdad pues es otro sujeto cognitivo, cognoscente, que sería ese beneficiario. Entonces era ese asunto de ir, extraer información, de recopilar todo eso, y eso con qué fines, con qué propósitos van a ser tratados. Y eso lo digo pues porque en el tema pues de la investigación que yo quiero hacer a futuro sobre la recuperación de tierras, pues uno sobre eso tiene mucha información que escucho por parte de los pobladores, de quienes están en esos procesos tan complicados, y que a mí me decían, pues, o sea, ese tipo de información, ellos me decían, nosotros no sabemos ustedes qué pueden hacer con ese tipo de información, eso a quiénes puede llegar. Entonces, yo ahí sí vi, y trayendo pues lo de leyendo pues la IAP, Investigación Acción Participativa de Orlando Falsborda, uno sí queda pues de que ese asunto de las entrevistas, o bien sea la observación participativa y todo eso, de influenciar tanto con la comunidad en contextos donde está muy presente los efectos ocasionados por el conflicto armado. Yo sí pensé como distanciarme en un primer momento, no tanto el caso San Carlos, sino de esa parte de la metodología que yo tenía en un primer momento, que era a partir de ese estudio de caso realizar esas entrevistas en profundidad. Pues y más porque cuando aquí también se podía presentar, cuando se escucha lo de que, o sea, muchos de quienes fueron reincorporados y reincorporadas pues allá en el municipio de San Carlos, son como un poquito temerosos de hablar sobre el tema de lo que sucedió en el contexto del conflicto armado. Entonces yo sí, como por esos varios temitas, quise como distanciarme, fue más que de la metodología, no del caso de San Carlos como tal. Sí, muy bien. No, para mí es claro, pues en su momento cuando compartimos el espacio del aula, de que fueras mi alumno, hemos tenido muy claro que el tema de la tierra y de la distribución de la tierra está en la base del conflicto armado colombiano. Y efectivamente, ese es un tema álgido, difícil y muy neurálgico en nuestro país. No sé si alguien más quiera hacer alguna anotación. Está con nosotros la profe Francis. No sé si quieren algo o si ya cerramos como todo este tema de la divulgación de los resultados de la investigación. La profesora Francis ha levantado la mano. Adelante, profe. Buenos días. No, yo solo quiero decirle a Sebastián que pues hizo un muy buen trabajo. Es muy difícil porque realmente tiene mucha información, y hubo un momento en el que se había salido un poco del método, y eso pues hizo que realmente se generara
mucha información que fue muy complejo leerla, pero creo que ha hecho un buen trabajo. Hay unos asuntos ahí, por ejemplo, frente a la decisión del cambio del tema también, que pues él muy bien lo explicaba y pues que también llamaría, me llama mucho la atención porque eso pues le implicó también a Sebastián, digamos, reacomodarse en el proceso investigativo, pero lo logró y tiene pues muchos elementos interesantes en el texto, algunas cositas pues como por afinar, como siempre pasa con las investigaciones, pero fue una experiencia bastante interesante. Entonces, a felicitar el espacio y también felicitar pues que estos espacios para los estudiantes estén habilitados. Muchas gracias. Sí, efectivamente, profe, para nosotros en la facultad es supremamente importante escuchar a nuestros estudiantes y sus trabajos. Por eso, por ejemplo, tenemos programado en octubre hacer unas jornadas de investigación en donde vamos a presentar algunos resultados de investigaciones, propuestas, no solamente de investigaciones, sino de procesos investigativos en los semilleros. Insisto, para nosotros es muy importante escucharnos, pero especialmente escuchar a nuestros estudiantes. No sé si alguien más quiere anotar algo. Bueno, de todas maneras, entonces, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por compartir con nosotros todo ese cúmulo de información. Efectivamente, tenés todavía un camino y una línea de investigación abierta, muy abierta, y tenés un montón de información que yo creo que puedes aprovechar en un futuro. Gracias, Sebastián. Vale, profe, con mucho gusto.